This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de CNN Chile Data, este podcast y video podcast que hacemos en conjunto con Ann Holster en este proyecto que realizamos para acercar los datos y el análisis a la población para, de nuevo, conversar temas que están sobre la mesa, pero desde una perspectiva del análisis con evidencia e información. Cristóbal Uneus, compañero en este proyecto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Sebastián? Muy bien, y interesado porque hoy día vamos a conversar de un tema que ha estado sobre la mesa en los últimos meses de manera muy prominente, que en particular ha sido un tema que el gobierno de Gabriel Boric lo ha puesto en discusión por sus diferentes factores, que es el crédito con aval del Estado, también conocido como el CAE. Es un tipo de financiamiento de la educación superior que comenzó a partir del gobierno de Ricardo Lagos, que ha tenido bastantes polémicas a lo largo de su tiempo por los objetivos que cumplió o no cumplió, si era el mejor modelo o no que podía ser de financiamiento, pero lo concreto es que hoy día está en la lupa como modelo de financiamiento y vale la pena entender un poco cuál ha sido la evolución, cuál es la radiografía que uno puede hacer, pues, en qué momento se encuentra también el CAE hoy día respecto a otras formas de financiamiento, porque no, son debates que después se dan en la esfera pública y es bueno tener siempre de frente los datos para poder analizar. Cristóbal Uneus, cuando hablamos de crédito con aval del Estado, ¿cuál es la trayectoria que ha tenido en estos últimos 20 años, digámoslo así, un poquito menos de 20 años, que es el proceso? Estamos hoy día, una pregunta súper simple, digamos, y pedestre. ¿Hoy día el CAE tiene el mismo impacto o el mismo alcance que llegó a tener en algún momento? Hola, Sebastián, muchas gracias por este nuevo capítulo. Efectivamente, el CAE jugó un rol muy importante hacia fines del gobierno Lagos y sobre todo del 2005 en adelante, porque en ese entonces, cuando estaba subiendo mucho la matrícula a la educación superior, había poco acceso a financiamiento público para poder financiar los estudios. Entonces, hacia fines del gobierno del presidente Lagos, ¿no es cierto?, se diseñó este beneficio que básicamente decía, mira, yo te presto la plata para poder financiar la educación y te cobro la plata después a una tasa de interés dada, ¿no es cierto? La tasa de interés en ese entonces era entre el 5 y el 6%, los que tomaban estos créditos y ponían los recursos a disposición eran los bancos, ¿no es cierto? Y el CAE, que partió en cero el 2005, ¿no es cierto?, llegó a tener alrededor de 350.000 estudiantes con este financiamiento del año 2014, que fue el pic de su uso, ¿no? Déjame aportarte ahí un dato de contexto, Cristóbal. Yo me acuerdo que yo fui estudiante entre 2003 y 2007, parece no tan lejos, pero ya son 20 años. Y en esa época, yo me acuerdo, yo estudiaba en la Universidad de Chile y la conversación era arancel diferenciado, porque tú tenías básicamente dos grandes fórmulas de financiamiento, si es que no era directamente pagar o endeudarte para pagar con alguna institución financiera. Era el denominado Fondo Solidario, que era un tipo de préstamo que estaba, en el fondo, digámoslo así, que era del Estado con un interés mucho menor, pero que no abarcaba a toda la población. No abarcaba a todas las instituciones. Y si no, de frente a becas. Claro. Eran las dos grandes maneras. Por ahí de repente entraba Corfo con algún instrumento, pero no había mucho más. Claro. Entonces, y esto es en un momento donde, como tú lo marcabas bien, había una demanda creciente por estudios superiores. La matrícula estaba aumentando y se proyectaba que iba a haber un aumento mayor. Había muchas casas de estudio privadas, digámoslo así, en esta lógica de público y privada, que no tenían estos financiamientos y que por lo tanto ahí había un nudo de si el Estado primero iba a hacer algún empuje o iba a tener algún rol puntual para empujar esto que parecía en ese minuto también una política de Estado, en términos de que más gente accediera a la educación superior, y cuál exactamente iba a ser el instrumento. Y ahí llegamos a nuestro famoso CAE, que es lo que tú dices, que tiene una curva súper ascendente entre 2006, que es el primer año que hay datos, porque 2005 se implementa, 2006 hay 21.000 beneficiarios, y llega a un tope en 2015 que
tuvo 369.253. Pero de ahí en adelante parece que empiezan a pasar cosas porque la curva empieza a caer en consonancia con otros tipos de financiamiento. Exactamente. Recuerden que el CAE fue uno de los instrumentos bajo los cuales surgió el movimiento estudiantil, ¿no es cierto? En ese entonces, el ahora actual presidente Boric, ¿no es cierto? El ex diputado y ex ministro Giorgio Jackson, la ministra Camila Vallejo, fueron muy críticos de esta forma de financiamiento. El financiamiento también tuvo cambios en su trayectoria, porque una de las cosas que se criticaba era la tasa de interés, que después se bajó en el gobierno del presidente Piñera, pero como tú bien dices, el año 2015 llegó a su pic porque en ese entonces el gobierno de la presidenta Bachelet venía con una alternativa de financiamiento que era la gratuidad. Entonces la gratuidad de alguna manera empezó a competir con el CAE. La gratuidad ya no era para todos, era para el 60%. En algunas de las instituciones, tenía que ser instituciones públicas, ¿no es cierto? Y la gratuidad empezó fuertemente el año 2016 con cerca de 150.000 beneficiarios, que era más o menos de la mitad de lo que entonces tenía la gratuidad, pero en los años siguientes creció fuertemente y hoy día tiene casi 500.000 de personas, mientras que el CAE cayó de los niveles de 350.000 a 200.000. La gratuidad se comió recursos importantes que antes iban a otro financiamiento y claro, la suma total de beneficiarios hoy día es mayor, pero la composición del financiamiento ha cambiado bastante. Pero es muy impresionante esa cifra que está dando UNEUS hoy día, y saliéndonos un poquito del CAE solamente, pero en los últimos datos que están analizados acá, que es, por ejemplo, hasta 2021 habían 435.690 alumnos con gratuidad. Si uno parte, entre comillas, si uno se va al comienzo de esta historia, 1991, entre el Fondo Solidario y las becas que existían, ese tipo de financiamiento no llegaba a 80.000 personas. Claro. A 80.000 estudiantes. Ahora, había menos estudiantes en ese entonces, pero claro, pero llegaba poca gente. Es que justamente eso es lo que te quería marcar. O sea, el crecimiento porque estamos hablando solamente del ítem gratuidad. Si es que sumamos todos los ítems, probablemente vamos a estar muy cerca de los 800 o 900.000 personas que están con algún tipo de financiamiento de educación superior metida dentro del margen. Pero en verdad el crecimiento en términos de cobertura de educación superior, esto estamos incluyendo tanto centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades, ha sido bastante impresionante y de nuevo, los números lo reflejan, en el sentido de que de nuevo se está llegando a una cantidad de gente muy superior de lo que estábamos hace 30 años, que es tiempo, pero no es tanto tiempo tampoco. Claro, en el fondo la entrada masiva de estudiantes cambió las demandas, ¿no es cierto? Y le exigió al Estado poner mucho más recursos al financiamiento de esta educación, ¿no es cierto? La educación terciaria, de lo que había anteriormente. Probablemente cuando se empezó a ver que estaba aumentando la matrícula de la educación superior, yo creo que se subestimó el aumento de la demanda social, ¿no es cierto?, por formas de financiamiento, porque muchas de las familias no tenían los recursos para pagar los estudios superiores. Ahora, es bien interesante la curva porque si uno la ve, digámoslo así, y esto ustedes lo pueden revisar en data.cnnchile.com, donde está el artículo sobre la evolución del CAE. Cuando el CAE irrumpe, parte en 2006 y en 2009 pasa a ser la forma de financiamiento mayoritaria. Claro. 3 años. Claro, en 3 años llega a ser la forma mayoritaria. Entre 2009 y 2014 es la forma mayoritaria. Ya había un movimiento en términos de mejorar becas y otros elementos y se estaba empujando muy fuertemente hacia la gratuidad. En 2015, y por único año, es muy llamativo, las becas superan a el CAE. Esto es el año antes que se implementara la gratuidad. Claro. Y después, el CAE retoma brevemente 2016-2017 su rol de ser el primero, digamos, pero en una curva a la baja, y desde 2018 en adelante es la gratuidad la que se impone. Hay un dato muy interesante en 2021 y que está en la nota. En 2021, de cada 100 estudiantes con beneficio del Estado, y esto es una buena forma para ilustrarlo y tenerlo en la cabeza, 52 reciben gratuidad, más de la mitad. 26 reciben CAE, 18 reciben becas y 4 están con fondo solidario, algún tipo de esos créditos. Entonces, efectivamente hoy día, y si uno lo ve, de esos 369.000 estudiantes que estuvieron en el PIC en 2015 con el CAE,
Hoy día la cifra, por lo menos hasta 2021, era de 217.000. Es decir, ha ido bajando la cantidad de gente que estudia con ese tipo de instrumento, muy probablemente explicado por la irrupción con mucha fuerza de la gratuidad, digamos. Exactamente, y yo creo que eso también es un reflejo de toda la discusión que se generó producto de la introducción de la gratuidad. El gobierno ha anunciado que va a cambiar la forma del CAE, ¿no es cierto? No queda claro hacia qué dirección lo va a cambiar. Aquí hay toda una discusión de quién está o no está pagando el beneficio. Nosotros no entramos en ese detalle, pero sí es algo que estamos mirando, pensando publicarlo más adelante. Pero claro, uno puede distinguir en esta historia del financiamiento dos hitos importantes. Claro. La introducción del CAE en 2005 y la introducción de la gratuidad el 2016. Absolutamente. Las dos son las formas dominantes hoy día de financiamiento. Exactamente. Y las becas han ido bajando de forma importante. Claro, uno puede pensar que la gratuidad y las becas de alguna manera son muy parecidas. La gratuidad le exige a la institución de educación superior también algunas reglas de cuánto puede cobrar, que no le puede cobrar copago, etcétera. Algunas instituciones se quejan de que el monto es muy bajo para los costos de la educación. Pero en el artículo que nosotros presentamos, yo creo que le queda claro a las personas estos cambios importantes que han habido en esta forma de financiar y la cantidad de beneficiarios que han habido. Claro, porque además en 2016, cuando parte el CAE, parte con... la gratuidad. La gratuidad parte con 50% de beneficiarios, el 50% más vulnerable. Al año siguiente se cubre el 60% y se amplía los FTIP. Ya en 2000, ya digamos con ese cambio muy rápido, al año siguiente ya es la forma principal de financiamiento. Pero es un tema que es bien interesante, Cristóbal Neus, porque acá hay dos discusiones con respecto al CAE y a veces se mezclan y son muy llamativas, porque es lo que tú dices. Hay, y esto va en particular con el tema del gobierno y su promesa de condonación del CAE, que ha sido uno de los epicentros y de los debates políticos más fuertes en términos de cuán pertinente es, a qué población favorece, si favorece efectivamente a grupos más marginados o no. Ese es un elemento, pero está el otro, que es si es que vale la pena reenfocar, rearmar o reconcebir el CAE como herramienta de financiamiento y hacia dónde avanzar, que cuando tú lo conversas, y a mí me ha tocado conversarlo a lo largo del tiempo también con figuras del mundo académico, mundo político, hace sentido, entre otras cosas porque efectivamente cuando uno ve las cifras, el CAE hoy día tiene un menor impacto y una menor llegada de lo que tenía antes dado la irrupción de la gratuidad. Por lo tanto, sería razonable, al menos como mirar los datos, cuestionarse y ver si es que este mecanismo es tan pertinente en la forma en que está diseñado. Nadie dice que se haya de terminar en ningún caso, como lo era antes, y de ser así, ¿cuál sería la manera más eficiente? Que es una conversación que yo entiendo que también está dando vueltas, ¿no? Efectivamente, y también hay experiencias internacionales que yo creo que vale reevaluar. Algo de esto hubo al inicio de la discusión de la gratuidad. A mí me gusta mucho el mecanismo australiano, que es esto, que te prestan plata, pero es contingente a tu ingreso a la devolución. Entonces, si tú, dependiendo de lo que estudiaste, ganas menos de un cierto nivel, no tienes que pagar. Y si ganas sobre un cierto nivel, tienes que pagar hasta un cierto porcentaje de ese ingreso déjame adicional. decirte que era un poquito, y acá todo es circular, era un poquito la lógica del Fondo Solidario. Lo que pasa es que no estaba enfocado quizás para la totalidad de la población, pero quien tenía Fondo Solidario tenía efectivamente una contingencia del ingreso, digamos, y tenía de fondo, si es que después de X cantidad de años tú no tenías ingresos, que creo que eran 15, se te condonaba, digamos, o sea, se te cobraba solo por cierto tiempo después de salir de la universidad. Efectivamente, pero en el modelo australiano yo creo que funciona un poco mejor porque todo es a través de impuestos internos. Entonces, las universidades no tienen que ir a perseguir y verificar si la persona gana o no gana sobre un cierto nivel y es casi automático. Entonces, yo creo que la gobernanza y la estructura del cobro del beneficio es mayor, porque uno de los problemas que tiene el Fondo Solidario es que no todo el mundo paga de vuelta y la universidad tiene que gastar mucho esfuerzo por ir a cobrarle a sus egresados. Claro, que pasa un poco con el CAE, aunque ahí en ese caso que en el fondo queda como garantía del Estado, digamos, claro. y eso es una situación. Y también, y ahí yo quiero preguntarte también desde el punto de vista, porque tú eres economista, y efectivamente uno ve que cuando ve esta cifra y ve las conversaciones, claro, hay incentivos cruzados. Al menos en el último año hay incentivos cruzados para ver si uno paga el CAE o no, porque cuando uno tiene esta situación, digamos, de que hay una incertidumbre con respecto a si va a haber una condonación o lo que sea,
es probable que la gente diga, chuta, quizás me conviene esperar, quizás me convenga, digamos, es un comportamiento que quizás, digámoslo así, comercialmente o crediticiamente no es el más correcto, pero que de alguna manera también hace sentido. Cuando uno ve informaciones de los análisis que se han hecho, ha subido en los últimos años también el índice de morosidad. Efectivamente, yo creo que aquí es un comportamiento racional de los individuos hacia esta política pública. Economía pura, al final. Economía pura, porque en el fondo uno compara los costos y los beneficios. El costo es que yo tengo que destinar recursos hoy día, ¿no es cierto? Pero el beneficio es que si yo postergo ese pago, puede ser que el día de mañana tenga que pagar menos porque van a cambiar la estructura de devolución del CAE, que puede ser bajando la tasa de interés, condonándote más años. Entonces la persona dice, bueno, si yo termino a pagar antes de este cambio, quizás el cambio no me va a favorecer, mejor espero un poco, asumo un poco el riesgo, que se me acumulen quizás un poco más de intereses, pero con el potencial beneficio de que después quizás termine pagando menos. Y además es muy importante porque finalmente aquí hay una lógica en términos de, y eso es una conversación que es súper interesante y habla de por qué es tan relevante, Cristóbal Uneus, esto que tratamos modestamente de aportar en CNN Chile Data en términos de poner datos y evidencia a la conversación pública, porque tú tienes decisiones que se toman muchas veces viendo cuál es el mejor escenario y haciendo previsiones, pero no necesariamente los individuos responden de la manera que tú prevés. A veces hay consecuencias indeseadas, y esto se estudia, en términos de que ya sean declaraciones, ya sean estrategias distintas, la gente no responde de una manera alineada 100% con lo que uno esperaría o con lo que en teoría sería el comportamiento racional. Y, por ejemplo, a la hora de diseñar políticas públicas de financiamiento de la educación o de otras herramientas, es bueno tener en cuenta también ese tipo de cosas. Yo imagino probablemente que a partir de la experiencia del CAE, el diseño que se considere o las actualizaciones que se consideren van a tener factores como ese en cuenta, porque evidentemente lo que no puede ser es que estemos en un mundo donde más allá, digamos, y hay elementos bastante claros con respecto a cómo han sido los intereses del CAE a lo largo del tiempo, que al comienzo eran muy altos, efectivamente, pero puede llegar a un punto donde no haya tanto incentivo a pagar, y probablemente eso es algo que uno no quiere. Por eso lo que tú decías de, por ejemplo, vincular con servicios de impuestos internos, que son transacciones directas, suena como cosas bastante interesantes de explorar, digamos. Efectivamente, y el otro punto es que cuando funciona el CAE, ¿no es cierto?, el que presta la plata es una institución financiera, Claro. no es el Estado, y lo que ha pasado con las últimas licitaciones que el Estado asigna esto es que se lo ha llevado el Banco Estado. Entonces, en el fondo, Claro. es el mismo Estado el que está prestándole la plata. En un inicio habían bancos comerciales, ¿no es cierto?, pero después se dieron cuenta que la gente no pagaba o pagaba mucho menos de lo que ellos esperaban, y por lo tanto no siguieron adquiriendo la cartera del CAE. Pero es interesante esto que tú dices, porque claro, en el fondo estamos en un minuto donde, si bien la conversación se ha centrado mucho en esta arista particular que es si el CAE finalmente va a haber condonación o no, qué grado de condonación, etcétera, etcétera, también te habla un poco de la vigencia y necesidad de estar permanentemente evaluando los instrumentos que uno tiene para hacer política pública y la pertinencia de cómo se aplican. Probablemente, y esto es algo que yo se lo he escuchado muchas veces a Ricardo Lagos y Sergio Vitar, que fueron presidente y ministro de Educación cuando impulsaron el CAE, es como, claro, nosotros impulsamos el CAE, pero en una situación muy distinta. Y es verdad, uno siempre como que le gustaría pensar que esto es estático, pero la verdad, y los datos del artículo lo muestran, es que claro, hay un montón de variables. O sea, con la gratuidad, evidentemente el CAE no se comporta de la misma forma. Si uno tiene otro financiamiento, es probable que también tenga impacto. Por lo tanto, te habla de una necesidad, y no solo en el tema educacional, de estar constantemente evaluando los instrumentos, porque puede ser que algo que sea pertinente en un minuto o que sea políticamente viable o una opción en un momento, no lo sea después. Claro, es cosa de pensar lo que está pasando en salud, lo que está pasando en pensiones, ¿no es cierto? Que el Estado constantemente tiene que reevaluar si los diseños, las reformas siguen cumpliendo con la expectativa y las necesidades que de alguna manera van cambiando en el tiempo. Hay un dato, y esto, digamos, como punto de cierre, que a mí me parece muy impresionante cuando tú ves el modelo, que es que hoy día, entre becas y gratuidad, a 2021, según los datos del artículo que está en CNN Chile Data, el crédito cubrió 246.000 estudiantes. Estamos hablando entre los que quedan de Fondo Solidario con el CAE. Y becas y gratuidad cubrieron a
589.000. O sea, estamos hablando de que entre becas y gratuidad hay un porcentaje bastante alto, superior al 60% de quienes están estudiando hoy día, que lo están haciendo probablemente con un pago muy marginal o de frentón sin necesidad de desembolsar, porque entran dentro de categorías que hoy día están protegidas por la cobertura del Estado directamente. Y eso es muy impresionante si es que uno lo piensa en relación a esta curva que estábamos viendo, porque, de nuevo, las becas empezaron a crecer a partir del 2005 y con muchísima fuerza después del movimiento estudiantil de 2011, se disparan. Pero hoy día, de verdad, tenemos un modelo donde está más enfocado en estos dos instrumentos y que es un cambio de paradigma con respecto a lo que veníamos trayendo antes, donde, de nuevo, el crédito, por lo menos hasta 2015, era la fórmula dominante. Efectivamente, y eso yo creo que es consecuencia de la irrupción y las quejas del movimiento estudiantil. Absolutamente. Que hoy día está en el gobierno, por lo menos. Hoy día está en el gobierno y que explotaron en el 2011, ¿cierto? Durante el primer gobierno del presidente Piñera, que después, 4 o 5 años después, produjeron este cambio importante en la política pública sobre el financiamiento de la educación superior. Es muy impresionante. Yo quisiera invitar a la gente que se meta a data.cnnchile.com a revisar el artículo, porque si uno lo ve, por lo general, miren, entre 1991 y 2007 hay un crecimiento que es relativamente estable, parejo de las becas. Entre 2007 y 2011 hay un crecimiento que es un poco más pronunciado, pero que de todas maneras no equipara al que hay entre 2011 y 2015. Es decir, en 4 años se pasó de 170.000 becas para estudiar a 397.000, casi 400.000. Y las becas empiezan a bajar ahí porque ingresa la gratuidad, que en el fondo, digamos... compite porque básicamente es lo mismo. Entonces, es muy impresionante y de nuevo, habla un poco de esta evolución y nos ayuda para situarnos en qué pie estamos ahora frente a esta discusión. De nuevo, que probablemente va a ser una de las discusiones más apasionantes de lo que nos queda de año en términos de ciclo político, que es, de nuevo, ¿qué hacemos con el CAE en la dimensión 1, que es la condonación o no? Pero sobre todo el punto 2, que es... bueno, ¿cuán vigente está el CAE como instrumento? ¿Qué cambios o qué mejoras se le pueden hacer? Y finalmente, ¿cómo termina siendo un instrumento que aporte sensiblemente a las políticas públicas definidas en este país? Yo creo que es un tema súper interesante y que marca el trabajo que hacemos también acá en CNN Chile Data. Para quienes nos están acompañando por audio, los invito a que revisen cnnchile.com. Ahí pueden ir a la ventana Data o pueden ingresar directamente a data.cnnchile.com. Y para quienes nos están viendo en YouTube o en la app, la invitación es la misma. Estamos apreciando ahí algunos de los artículos que están publicados. Por ejemplo, el tema de los municipales, quienes son los principales aportantes de los candidatos. También puede revisar todos los podcasts y, por ejemplo, aspectos como la crisis de seguridad. Puede revisar todo el trabajo que venimos haciendo con Anholster en data.cnnchile.com. Cristóbal Neus, muchas gracias por esta conversación semanal. Como siempre, los dejamos invitados para que estén pendientes de los capítulos de CNN Chile Data. Muchas gracias de nuevo por esta conversación. Muchas gracias a ti, Sebastián. Ustedes que estén muy bien, que tengan muy buena semana y nos reencontramos en otro capítulo de CNN Chile Data presentado por Anholster. Que estén bien. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.